Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el apasionante mundo del espectáculo y las historias que nos roban el aliento. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que tiene a muchos suspirando, el arrollador carisma y la química innegable de dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué es lo que hace que la combinación de estos dos talentos sea tan explosiva? ¿Es solo un buen guión, o hay algo más profundo, un ritmo especial que enamora? Si te consideras fan de las telenovelas turcas, de las historias de amor que te hacen sentir mariposas en el estómago, o simplemente te intriga el fenómeno de la fama y la conexión entre actores, este vídeo es para ti. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal, activa esa campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras entregas y prepárate para embarcarte en este viaje conmigo. Vamos a descubrir juntos el ritmo del amor que enamora. Y es que hablar de Can Yaman y Demet Özdemir es hablar de un fenómeno. Muchos los recuerdan y lo recordarán siempre por su inolvidable interpretación en Erkenci-Kuş, o como la conocemos en algunos lugares, Pájaro Soñador. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Esa serie se convirtió en un verdadero éxito mundial, traspasando fronteras y conquistando corazones en países tan diversos como Italia, España, América Latina y muchos más. Y una gran parte de ese éxito, no seamos ingenuos, se debió a la chispa que saltaba entre Can y Demet. Eran la pareja perfecta, la que todos queríamos ver juntos fuera de la pantalla tanto como dentro de ella. Su química era tan palpable, tan eléctrica, que alimentó durante mucho tiempo los rumores de un romance en la vida real. ¿Era para tanto? Bueno, a veces cuando la conexión es tan fuerte, las líneas entre la ficción y la realidad se desdibujan un poco, ¿verdad? Pero más allá de los rumores y las especulaciones, hay que reconocer el talento de ambos. Can Yaman, con esa presencia imponente, esa sonrisa que desarma y esa habilidad para transmitir tanto con una mirada, se ha consolidado como uno de los galanes más cotizados de la televisión turca. Y Demet Özdemir, con su dulzura, su expresividad y esa naturalidad que la hace tan cercana al público, ha demostrado ser una actriz versátil y carismática. Juntos en Erkenci-Kuş crearon esa magia que todo proyecto busca, esa conexión que hace que el espectador se sienta parte de la historia, que sufra, que ría y que ame con los personajes. Can interpretaba a Candivit, un fotógrafo aventurero y algo cascarrabias, y Demet daba vida a Sanemine, una aspirante a escritora con un espíritu libre y soñador. Sus personalidades tan distintas pero a la vez tan complementarias, generaron un torbellino de emociones que cautivó a millones. Recuerdo perfectamente las escenas de ellos dos. La tensión inicial, esos diálogos llenos de sarcasmo y esa atracción latente que se palpaba en el aire. Y luego cómo esa tensión se transformaba en ternura, en pasión, en momentos de pura conexión que nos dejaban a todos sin aliento. La forma en que se miraban, los pequeños gestos, la manera en que sus cuerpos se buscaban, todo era parte de ese ritmo del amor que menciono en el título. No era solo actuación, había una entrega, una vulnerabilidad que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestro corazón. Y no me refiero solo a las escenas románticas, que por supuesto eran fundamentales, sino a la forma en que interactuaban en el día a día de la historia, en sus discusiones, en sus reconciliaciones, en sus pequeños momentos de complicidad. Todo sumaba a crear esa atmósfera mágica, ese ambiente de autenticidad que tanto buscamos en las producciones. La historia de Erkenci-Kuş no era solo un romance más, era una oda a los sueños, a la perseverancia y al descubrimiento personal, todo ello enmarcado en un contexto vibrante y lleno de color. Candivit, el fotógrafo experimentado y con un aire de misterio, se veía confrontado con la energía desbordante y la ingenuidad cautivadora de Sanemine, la joven que buscaba su lugar en el mundo. La premisa de que ella, por querer impresionar a su padre y conseguir el trabajo en la agencia de publicidad de Can, debía hacerse pasar por su futura prometida, fue el detonante perfecto para un choque de personalidades que con el tiempo, se convertiría en una atracción irresistible. La serie supo jugar magistralmente con los clichés de las comedias románticas, pero les inyectó una frescura y una autenticidad que la hicieron destacar por encima de muchas otras. La fuerza de esta pareja radicaba en su capacidad para representar arquetipos románticos de una manera innovadora. Candivit, el bad boy con un corazón de oro, y Sanemine, la chica soñadora y un poco torpe que termina conquistando al hombre inaccesible, son personajes que si bien conocí. Fueron interpretados por Yaman y Özdemir con matices que los hicieron únicos.
Can no era un villano, sino un hombre con sus propias inseguridades y miedos, y Sanem no era una simple damisela en apuros, sino una joven con una gran determinación y una creatividad desbordante. La evolución de su relación desde la hostilidad inicial hasta el amor apasionado, estuvo llena de giros argumentales inteligentes, momentos de humor hilarante y escenas conmovedoras que mantuvieron al público al borde de sus asientos. Más allá de Erkencikus, ambos han tenido carreras exitosas por separado, pero la sombra de esa producción y de su química juntos sigue siendo muy fuerte. Can Yaman ha protagonizado otras series de gran éxito como Dolunay y Bittersweet, donde también ha desplegado su encanto y talento, consolidando su estatus de ídolo juvenil y galán internacional. En Dolunay interpretó a Ferit Aslan, un empresario exitoso y enigmático, mientras que en Bittersweet dio vida a Bar, un hombre con un pasado complicado. Estas series, si bien exitosas, a menudo fueron comparadas, en términos de química romántica, con la que tuvo con Demet. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado brillando en producciones como Asterisco, Erkencikus, y más recientemente en Doğduğun Kaderindir, donde demostró una faceta más madura y dramática al interpretar a Zeynep, una abogada que descubre la verdad sobre su origen. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es, ¿volveremos a verlos juntos en un proyecto? La esperanza de los fans es constante y la verdad es que, de ser así, sería un evento televisivo de proporciones épicas, un reencuentro que generaría una expectación masiva a nivel mundial. Pero analicemos un poco más a fondo qué es lo que hace que esta pareja ficticia, y en su momento potencialmente real, sea tan especial. Creo que va más allá de la belleza física, que obviamente ambos poseen en abundancia. Se trata de la asterisco autenticidad que proyectan. Cuando los ves actuar juntos, sientes que hay una conexión genuina entre ellos, una comprensión mutua que se traduce en cada escena. Sus expresiones faciales son sutiles pero reveladoras, sus gestos son naturales, y sus diálogos fluyen con una espontaneidad que pocas veces se ve. Es como si se entendieran sin necesidad de muchas palabras, y esa complicidad se transmite al público, creando esa sensación de que estamos presenciando algo real, algo que va más allá del guión. Esa vulnerabilidad compartida, esa chispa que salta en cada intercambio, es lo que nos atrapa. Y no podemos olvidar la dirección y el guión, por supuesto. Un buen equipo detrás de cámaras sabe cómo explotar el potencial de sus actores. En Erkencikus, el guión supo crear situaciones divertidas, románticas y dramáticas que permitieron a Can y Demet brillar. Las escenas cómicas, los malentendidos, los celos, los momentos de vulnerabilidad, todo estaba diseñado para que su relación evolucionara de una manera creíble y cautivadora. La forma en que construyeron la historia de amor entre Can y Sanem fue maestra, permitiendo que el público se involucrara emocionalmente desde el principio y se mantuviera enganchado hasta el final. Los diálogos, a menudo ingeniosos y llenos de doble sentido, permitían que la tensión sexual y romántica se mantuviera latente, creando un juego de seducción que era tan entretenido como apasionante. Además, la cultura turca, con sus arraigadas tradiciones y sus intensas emociones, aporta un ingrediente único a estas historias. El drama, la pasión, la importancia de la familia, el amor incondicional, todo ello se teje en la trama de una manera que resuena profundamente con audiencias de todo el mundo. El concepto de aile y los lazos que la unen, así como la intensidad de los sentimientos que a menudo se expresan de manera abierta y directa, son elementos que confieren a las telenovelas turcas un carácter distintivo. Y Can Yaman y Demet Özdemir supieron encarnar esos valores y emociones con una autenticidad conmovedora, haciendo que sus personajes se sintieran como parte de esa rica tradición cultural. Pensemos en otras parejas icónicas de la televisión. ¿Qué las hacía especiales? A menudo es esa combinación de talento actoral, una química innegable y una historia bien contada. En el caso de Can y Demet, creo que se cumplen todos esos requisitos. Ellos no solo interpretan a sus personajes, parecen vivir y respirar esa historia de amor. Y es esa entrega la que nos conquista. Cuando vemos a Can con esa mirada protectora hacia Sanem, o a Demet con esa mezcla de timidez y audacia, nos creemos su amor, nos emocionamos con sus altibajos y suspiramos con cada beso. La forma en que sus miradas se cruzaban, la intensidad con la que se abrazaban, la fragilidad que mostraban en sus momentos de mayor intimidad, todo ello creaba una conexión emocional que iba más allá de la pantalla y se instalaba en el corazón del espectador. La repercusión de Erkencikus fue tal que no solo impulsó las carreras de Can y Demet, sino que también abrió las puertas a muchas otras producciones turcas en mercados internacionales.
Hoy en día las telenovelas turcas son un fenómeno global, y gran parte de esa expansión se debe al éxito de historias como esta, protagonizadas por actores carismáticos y con una química arrolladora. Las plataformas de streaming han jugado un papel fundamental en esta difusión, permitiendo que audiencias de todo el mundo descubran la riqueza y la calidad de las producciones turcas. El éxito de Erkenci actuó como un catalizador, demostrando que las historias de amor con protagonistas carismáticos y una química innegable pueden trascender fronteras y culturas. Y aunque en la vida real su relación sentimental parece haber sido un capítulo cerrado, el legado de Can y Demet como pareja en la ficción perdura. Cada vez que alguien menciona a Erkenci, automáticamente vienen a la mente sus rostros, sus gestos, esa conexión especial que nos hizo enamorarnos de ellos. Es el poder de la televisión, de las historias bien contadas y de los actores que saben cómo transmitir emociones. La memoria colectiva de los fans conserva intacta esa magia que crearon juntos, y esa es una prueba de su impacto duradero en la industria del entretenimiento. El ritmo del amor que enamora, entonces, no es solo una melodía pegadiza o un movimiento de baile. Es esa sincronía perfecta entre dos personas, esa energía que fluye entre ellas, esa comprensión tácita que hace que todo parezca natural y auténtico. Es la suma de miradas, sonrisas, gestos y diálogos que construyen una historia de amor creíble y conmovedora. Es la capacidad de dos actores para fundirse en un solo ser, para encarnar las emociones de sus personajes de tal manera que el público no pueda hacer otra cosa más que suspirar, reír y, sobre todo, amar junto a ellos. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, ese ritmo se hizo palpable, se hizo audible, se hizo visible y nos cautivó a todos, dejando una marca imborrable en la historia de las producciones turcas. Ahora, para ir cerrando este apasionante tema, repasemos un poco. Hemos explorado el fenómeno de Can Yaman y Demet Özdemir, destacando su inolvidable química en Erkenci. Hemos analizado qué elementos contribuyen a esa conexión tan especial, desde el talento actoral hasta el guión y la influencia cultural. Y hemos recordado cómo su historia de amor en la pantalla nos llegó al corazón, dejando una huella imborrable. Hemos visto cómo su trabajo conjunto no solo fue un éxito televisivo, sino que también tuvo un impacto significativo en la proyección internacional de las producciones turcas. La autenticidad, la vulnerabilidad y la conexión palpable entre ellos fueron los ingredientes clave que hicieron de su pareja en Erkenci un verdadero fenómeno. Ha sido un placer absoluto compartir este análisis con todos ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Fueron fans de Erkenci? ¿Qué es lo que más les gustaba de la pareja Can y Sanem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Su feedback es lo que nos ayuda a crecer y a crear contenido que resuene con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido sobre sus series favoritas, actores y todo lo que rodea al mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, por supuesto, mucho más ritmo. Hasta la próxima.